¿Cuándo fue la última vez que viste un grupo de niños jugando en la calle? Las plazas están vacías, los parques quietos, la calle está en silencio. Espacios que antes rebosaban vida hoy están parados, no porque no haya niños, sino porque ya no juegan ahí. ¿Recuerdas cuando la calle sonaba a infancia? Si cierras los ojos y piensas en tu infancia, probablemente escuches ruido, gritos, risas, balones botando, bicis frenando, pasos corriendo. La calle era un espacio vivo, los parques estaban llenos, los portales abiertos. Las plazas ocupadas por niños que pasaban horas enteras fuera de casa sin necesidad de que nadie organizara nada. 2 jerseys podían convertirse en una portería. Niños tirados en el suelo en combates épicos de tazos, peonzas, canicas. Un simple palo era una espada y el aburrimiento no era un problema, era el inicio de algo, porque cuando un niño se aburría, inventaba juegos, historias, normas, conflictos, amistades. La infancia era física, era tocar, caerse, ensuciarse, levantarse, romper pantalones, mercromina, aprender a convivir sin tutoriales, sin pantallas y sin algoritmos. Había algo profundamente humano en aquel caos improvisado, algo que hoy parece haberse evaporado. ¿En qué momento dejamos de escuchar ese ruido? Porque ahora esos mismos lugares están en silencio. No es que los niños hayan desaparecido, es que se han ido a otro sitio, un sitio que no se ve, pero que lo ocupa todo, la pantalla. Y este vídeo no es nostalgia, es una pregunta directa. ¿Cómo hemos permitido que Internet reemplace la infancia? Porque el cambio no ocurrió de golpe. Primero llegó Internet, Messenger, 20, después los smartphones, las redes sociales, las tablets, Instagram, TikTok, después los algoritmos personalizados. Y sin darnos cuenta, la infancia dejó de ocurrir principalmente en el mundo real. Se digitalizó. Las pantallas no solo entraron en casa, entraron en la rutina, en las relaciones, el ocio, en la identidad, la autoestima, en la forma de entender el mundo. Y lo más inquietante es que los niños no entraron en Internet. Internet entró en ellos. Porque hoy, un niño puede pasar más horas frente a una pantalla que hablando con sus padres, más horas viendo vídeos que jugando en la calle, más horas consumiendo contenido que imaginando cosas por sí mismo. Y aquí aparece algo importante. Las aplicaciones no están diseñadas para entretener, están diseñadas para retener, para capturar atención, para generar dependencia, para que un niño siga deslizando el dedo durante horas sin darse cuenta del tiempo que está perdiendo. Y eso cambia completamente la relación entre la infancia y el mundo. Porque antes el entretenimiento tenía límites físicos. La calle terminaba, el parque cerraba, anochecía, los amigos se iban a casa. Internet no termina nunca. Siempre hay otro vídeo, otra notificación, otro estímulo. Y el cerebro infantil no está preparado para competir contra sistemas diseñados por miles de ingenieros, psicólogos y algoritmos, cuyo objetivo es mantenerlo conectado el máximo tiempo posible. Ni siquiera muchos adultos son capaces de resistirse. Ahora imagina a un niño de 10 años. Y quizá aquí aparece una de las mayores diferencias entre la infancia de antes y la de ahora. Antes los niños descubrían el mundo poco a poco y ahora el mundo entero entra directamente en su bolsillo, sin filtros, sin tiempos, sin preparación emocional, porque un móvil no es un juguete, es una puerta abierta a todo Internet, y eso incluye lo mejor, pero también lo peor: contenido violento, sexualización, comparación constante, consumo infinito, estímulos permanentes,
y redes sociales que convierten la validación social en una métrica visible. Seguidores, likes, visualizaciones, comentarios. La autoestima empieza a cuantificarse y cuando un niño construye su identidad, dependiendo de aprobación digital, empiezan muchos problemas. Porque las redes sociales no muestran la vida real, muestran una versión editada de la vida, una selección cuidadosamente filtrada de momentos perfectos, cuerpos perfectos, viajes perfectos, casas perfectas, relaciones perfectas. Los niños comparan su vida normal con una vida que ni siquiera existe, comparan su aspecto natural con imágenes retocadas, comparan su rutina aburrida con momentos espectaculares de otros, comparan su realidad con una ficción constante. Y esa comparación nunca termina bien, porque siempre habrá alguien más atractivo, más popular, más exitoso, más divertido. Muchos niños sienten que no encajan, no porque tengan un problema real, sino porque están midiéndose con una regla falsa. Y aquí empiezan a aparecer consecuencias que ya estamos viendo en todas partes: ansiedad, insomnio, aislamiento, problemas de autoestima, déficit de atención, necesidad constante de estimulación, dificultades para concentrarse, miedo al aburrimiento, porque el aburrimiento prácticamente ha desaparecido. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Aburrirse era importante. El aburrimiento obligaba a crear, a imaginar, a pensar, a explorar. Hoy el aburrimiento dura literalmente segundos. En cuanto aparece el mínimo vacío, pantalla, y poco a poco el cerebro se acostumbra a recompensas instantáneas permanentes, vídeos cortos, estímulos rápidos, contenido constante, todo inmediato, todo fácil, todo diseñado para evitar el silencio. Pero el problema es que la vida real no funciona así. La vida real tiene espera, tiene frustración, tiene incomodidad, tiene esfuerzo. Y muchos niños están creciendo sin desarrollar tolerancia a esas sensaciones. Porque el entorno digital elimina constantemente cualquier mínima incomodidad, y eso afecta incluso a la forma de relacionarse. Muchos niños ya no saben jugar, no saben relacionarse cara a cara con naturalidad, no saben sostener conversaciones largas, no saben estar solos sin estímulos. Y esto no significa que las nuevas generaciones sean peores, significa que el entorno en el que están creciendo es radicalmente distinto, porque nunca antes en la historia de la humanidad una generación había crecido expuesta desde tan pequeña a una sobreestimulación tan brutal, y los adultos tampoco sabemos muy bien cómo gestionarlo, porque esta transformación ha ocurrido demasiado rápido. Los padres crecieron en un mundo analógico, pero están educando hijos en un ecosistema completamente digital. Y muchas veces ni siquiera entienden realmente las plataformas que usan sus propios hijos. TikTok, Instagram, Twitch, Discord, Snapchat. Muchos padres entregan un móvil sin entender lo que están dando. Están entregando acceso permanente a un entorno diseñado para captar atención y modificar comportamiento. Y mientras tanto, los gobiernos empiezan a reaccionar. En España ya se debate limitar redes sociales a menores. En Francia se han dado pasos importantes en esa dirección. La Unión Europea habla cada vez más de verificación de edad, regulación algorítmica y restricciones para menores. Algunos partidos proponen retrasar el acceso al smartphone hasta los 16 años. Otros plantean prohibir directamente determinadas plataformas para menores. Y aquí aparece una contradicción enorme, porque al mismo tiempo que los colegios hablan de digitalización y competencia digital, también empiezan a prohibir móviles, reducen pantallas, limitan el uso de los Chromebooks, y cada vez más profesores alertan sobre problemas de atención, concentración y comportamiento relacionados con el abuso tecnológico. Aquí aparece otra pregunta. ¿La tecnología educativa está realmente ayudando?
¿O estamos normalizando una dependencia digital desde edades cada vez más tempranas? Porque quizá algunos colegios han entendido algo antes que muchas familias. La tecnología sin control no educa, deseduca. Ahora bien, tampoco se trata de demonizar Internet, también tiene cosas increíbles. Acceso inmediato al conocimiento, comunicación global, aprendizaje, creatividad, oportunidades. El problema no es la existencia de la tecnología. El problema aparece cuando la tecnología sustituye completamente las experiencias humanas fundamentales, cuando sustituye amistades reales, juego físico, conversaciones, exploración, silencio, naturaleza, aburrimiento, porque la infancia no es simplemente entretenimiento, la infancia es entrenamiento emocional para la vida adulta, y muchas de esas habilidades se desarrollaban precisamente fuera de las pantallas. Aprender a perder, a negociar, a esperar, a resolver conflictos, a soportar frustraciones, a convivir. Entonces la pregunta final no es si debemos eliminar Internet, eso ya es imposible. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo evitamos que una generación entera crezca más conectada a una pantalla que al mundo real? Porque quizá recuperar la infancia no requiere destruir la tecnología. Quizá requiere algo mucho más difícil: poner límites, desconectar, salir fuera, volver a aburrirse, volver a jugar, volver a vivir experiencias reales. Porque quizá el problema no es que los niños ya no estén en la calle. Quizá el verdadero problema es que los adultos dejamos de defender ese espacio hace mucho tiempo. Y mientras discutimos sobre algoritmos, regulación y pantallas, hay una pregunta muchísimo más importante. ¿Qué tipo de adultos estamos criando si su infancia ocurrió principalmente dentro de una aplicación? Antes jugábamos, ahora deslizan el dedo. ¿Qué opinas? Comenta abajo y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.